Buenas tardes. En esta nota económica vamos a hablar sobre la influencia de la política fiscal y monetaria sobre la economía colombiana y la tasa de cambio frente al dólar americano. Para iniciar, vamos a hacer un marco conceptual sobre la balanza de pagos. En la balanza de pagos se registran todas las transacciones monetarias producidas en un determinado tiempo para el caso entre Colombia y el mundo. La balanza de pagos tiene dos cuentas muy importantes. Una es la cuenta corriente, que es donde se registran todas las transacciones de importaciones y exportaciones de bienes y servicios. La cuenta de capital, que es donde se registran las transferencias de capital. También vamos a ver la política fiscal. La política fiscal son las medidas implementadas por el gobierno para el cumplimiento de metas, el manejo de volumen y destino de gasto público, formas de financiar los gastos del gobierno. Los objetivos son moderar los ciclos económicos, procurar el nivel de ingreso nacional, redistribuir el ingreso, proveer bienes públicos, aumentar el empleo. La política monetaria. Es un conjunto de medidas de la autoridad monetaria, para el caso del Banco de la República, para el control del dinero, los tipos de interés y las condiciones crediticias. En Colombia se rige por un esquema de inflación objetivo, cuyo propósito es mantener una tasa de inflación baja y estable y alcanzar un crecimiento del producto acorde con la capacidad potencial de la economía. Está ligada a la política cambiaria para el control de la cantidad de dinero, la política fiscal, cuando la autoridad monetaria debe proveer créditos al sector fiscal o financiarle sus déficits presupuestarios. Los objetivos son conseguir la estabilidad del valor de dinero y evitar desequilibrios prolongados en la balanza de pagos. El manejo de la cantidad de dinero y de las condiciones financieras como la tasa de interés, volúmenes de crédito, tasas de redescuento, de encaje y otras. El contexto económico colombiano. Los factores externos. La recuperación de la economía de Estados Unidos y la incertidumbre mundial ante las políticas del presidente Donald Trump. La situación menos crítica en la Unión Europea, la desaceleración en China, que ha sido uno de los motores de la economía mundial. En América Latina, varios escenarios. Los países de la Alianza del Pacífico, como Chile, Perú, México y Colombia, donde se vienen consolidando una política económica y comercial integrada. Los países en proceso de recuperación, como es el caso de Argentina y Brasil, y países con fuertes desequilibrios macroeconómicos como Ecuador y en particular Venezuela. En el entorno colombiano existe alta incertidumbre económica y política, hay fuerte volatilidad en los mercados y choque en sus finanzas debido a la caída de los precios internacionales del petróleo, que es su mayor fuente de ingresos. Representa alrededor de una quinta parte de la renta nacional. El proceso de desaceleración de su economía, el comercio exterior que aún no despega, un entorno macroeconómico más retador donde se manifestaron vulnerabilidades en lo fiscal y en lo cambiario, factores climáticos, incertidumbre por las perspectivas del postconflicto. Las políticas en Colombia, ¿sí? Política fiscal. Digamos que se hizo la reforma tributaria estructural, la cual fue aprobada en el año 2016. Hay un déficit fiscal de un 3,3 del PIB, con recortes en inversión por unos 6 billones de pesos, emisiones de bonos en el mercado internacional, emisión de título TES por un total de 33,4 billones de pesos, una meta de crecimiento de la economía del 3,5% y la meta de la inflación del 4%. La política monetaria y cambiaria. Desde finales de 2016, la Junta Directiva del Banco de la República ha venido reduciendo paulatinamente la tasa de interés en referencia que lentamente se ha transferido al sistema financiero. Una regulación de los riesgos cambiarios de intermediarios financieros y monitoreo de ajustes de divisas en el sector privado no financiero. A continuación, vamos a ver los principales indicadores macroeconómicos en Colombia. Vamos a iniciar con el Producto Interno Bruto, donde observamos una tendencia decreciente, especialmente para el año 2016. En la tasa de desempleo vemos que tiene una tendencia decreciente, pero creciente para el último año. Cartera crediticia. Observamos un incremento en el último año. Base monetaria.
La base monetaria vemos una disminución en los últimos años, especialmente en el 2015-2016, pero ha incrementado en el último año. La inflación versus la meta de inflación. El incumplimiento de metas lo vemos desde el año 2015, sin embargo este año se está cumpliendo. La devaluación, bastante fluctuación, este año ha registrado un incremento. Tasa de interés. En esta gráfica observamos que también tiene mucha fluctuación, en el último semestre se ha disminuido. En esta segunda gráfica sobre la situación fiscal podemos observar que hay un decrecimiento paulatino del déficit fiscal. La deuda pública. En esta gráfica también vemos que en los últimos años ha tenido una tendencia creciente, pues lo que ha sido ocasionado también por la tasa de cambio. Balanza de pagos. En esta gráfica también observamos que para el último año ha tenido una leve recuperación, lo cual también se observa en el cuenta corriente y en la cuenta de capital, que ha venido recuperándose para el último año. La inversión extranjera. La inversión extranjera también vemos que ha sido muy fluctuante, sobre todo para el último año, pues esto también se debe a la reforma tributaria. A continuación vamos a ver el impacto de las políticas tanto monetarias como fiscales, donde podemos ver que por la reforma tributaria un aumento en la inflación, un aumento en el desempleo, una reducción de la inversión extranjera, una menor producción y una menor demanda agregada. La reducción de la tasa de interés, aumentó la inflación, aumentó el PIB, hubo una disminución en el desempleo, austeridad en el gasto público. Esto produjo un decrecimiento en la producción, una menor inversión pública, aumento en el desempleo, la alta devaluación, que beneficia a algunos sectores exportadores, aumento en la inflación, mayor deuda externa y menores importaciones. En conclusión, las políticas colombianas, tanto fiscal como monetaria, se basan en una inflación objetivo, que en algunos momentos descuidan otras variables como el crecimiento y el desempleo. No obstante, con medidas como la reducción de la tasa de interés y el control sobre el tipo de cambio, subsanan levemente estas decisiones. Ahora bien, dado que las metas de inflación no se han cumplido en los últimos años, el gobierno ha replanteado algunas medidas macroeconómicas. Las políticas macroeconómicas del país afectan directamente a la economía y a variables importantes como el consumo, la producción, el empleo y, en fin, la calidad de vida de los colombianos. Muchas gracias.